Hola, ¿cómo está? Qué bueno que nos acompañe una semana más en otra emisión de Panorama Judicial TV, el espacio informativo oficial del Poder Judicial de Honduras. Recuerde usted que con una entrevista a profundidad le damos a conocer todo lo que ocurre en este poder del Estado, ya sea en materia jurisdiccional, en materia administrativa. De hecho, este día estaremos conociendo un conjunto de actuaciones. Se trata de la labor que realiza Supervisión General del Poder Judicial de Honduras, ya que recibe denuncias de la parte jurisdiccional y también de la parte administrativa. Esas cifras estadísticas de los casos que recibe Supervisión General, cuáles son con mérito, cuáles son sin mérito, cuáles son remitidas al Ministerio Público en el caso de que exista algún porcentaje de denuncias que tenga que involucrar al ente acusador del Estado. Lo invitamos a que vea todo el programa para que usted conozca la labor que realiza Supervisión General. Antes, lo invito a que nos siga en nuestras redes sociales. En el Facebook nos encuentra con el nombre Poder Judicial de Honduras, en Twitter, @PJ de Honduras, y en Instagram, Poder Judicial Honduras. Usted ahí puede conocer día a día las agendas de los juzgados y los tribunales de sentencia a nivel nacional. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Panorama Judicial TV. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al primer segmento de Panorama Judicial Televisión. Es importante que ustedes conozcan que la labor que realiza Supervisión General del Poder Judicial de Honduras será nuestra temática a abordar durante esta hora de programación. Nuestra invitada será la abogada Odalis Nájera. Ella es supervisora general adjunta de esta dependencia del Poder Judicial de Honduras. A lo largo de este programa estaremos conociendo acerca de sus actividades en lo que va del año, asimismo lo que ellos tienen planificados para 2023. Abogada Odalis Nájera, un placer para nosotros como Panorama Judicial TV que usted nos acompañe en esta comunicación telemática. ¿Cómo está? Muy buen día, licenciado Silva. Como siempre es un placer estar con usted, estar con Panorama Judicial, dirigiéndonos a la comunidad nacional, a nuestros usuarios internos y externos del Poder Judicial, para que conozcan un poco más acerca de la importante labor que realiza la Supervisión General dentro del Poder Judicial y a favor de la comunidad hondureña. Sí, definitivamente esa palabra que usted ha hecho referencia en beneficio tanto de los mismos empleados judiciales, pero también para, en este caso, los usuarios del sistema judicial, es muy importante la labor que ustedes realizan. De hecho, la primera consulta, abogada de Nájera, va en vías de que usted nos explique qué es Supervisión General. La Supervisión General, licenciado Silva, es una dependencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, encargada de monitorear, supervisar, vigilar los diferentes procesos que tienen lugar dentro del Poder Judicial. Y en ese ámbito de competencias hacemos muchas labores que tienen que ver no solamente con el monitoreo, sino que también labores como el de orientación, el de prevención, el de formación. Para nadie es desconocido que la supervisión se proyecta de una u otra manera en diversos temas hacia la comunidad jurídica interna y, por qué no decirlo, también a la externa. Constantemente estamos impartiendo capacitaciones, formaciones, inducciones sobre temas de ética, por ejemplo, sobre temas de vigilancia judicial, sobre temas de el despacho y la gestión del despacho. Y felizmente esa es parte de la labor que nosotros realizamos como un conjunto integral y estratégico, por así decirlo, de todo el deber ser de la supervisión general. Abogada Nájera, me gustaría que le explique a nuestros televidentes cuál es la estructura que tiene Supervisión General. La supervisión general está conformada a nivel nacional, hoy día por 15 oficinas, puesto que se abrió una nueva en la comunidad de Gracias, perdón, en el departamento de Gracias, el Empira, que no lo teníamos, pero que felizmente ya contamos con una oficina en ese lugar. Una meta, un propósito que tenemos es que a futuro podamos contar por lo menos con un inspector en cada departamento del país. Hoy día no tenemos en todos los departamentos de la República. Está conformada por una supervisión general, que en este caso es la abogada Ani Ochoa,
con el acompañamiento de quien les habla, Odalisa Leita Nájera, como adjunta, y tenemos estructuralmente una coordinación nacional cuyo puesto, cuyo cargo ha sido sometido a concurso recientemente y esperamos que dentro de pronto sea nombrado, pero además contamos con oficinas regionales y oficinas locales. Desde luego que el monitoreo y la supervisión de casos no se agota con la labor que hace la supervisión general. Cada juez, cada funcionario, cada magistrado en su despacho es responsable de que los procedimientos que se dan dentro del Poder Judicial en el marco de los diferentes procesos que llegan a los tribunales sean evacuados con la diligencia y con la prontitud que establece la ley y los reglamentos. ¿Con qué ley o bajo qué ley actúa Supervisión General, la abogada Nájera? El vínculo rector que tenemos nosotros con la ley, básicamente es la ley de la carrera judicial, que es donde están establecidos realmente los contenidos disciplinarios que pueden ser infringidos en algún momento por un funcionario judicial, pero también contamos con un reglamento específico que es el que nos establece el deber ser de la supervisión. Sin embargo, más allá de los contenidos disciplinarios establecidos en la ley de la carrera judicial, también nos hacemos acompañar de la ley de organización y atribución de los tribunales, que aún está vigente, la misma normativa del Código de Procedimientos Administrativos, toda vez de que las sanciones y los procesos disciplinarios que nosotros conocemos finalmente concluyen a través de un procedimiento administrativo. Cuando ya llega a las más altas instancias, cuando ya se produce una audiencia de descargos, entonces desde luego que la ley de procedimiento administrativo es una herramienta valiosa de consulta para el inspector en el ámbito de sus atribuciones. Y por supuesto una gama de normativa que tiene que ver con el procedimiento judicial que se emplea en las diferentes materias. Y por supuesto que ya vamos a estar conociendo en el transcurso del programa el tema de las audiencias de descargo para que nuestros televidentes conozcan la labor que se realiza en los casos que son denunciados. Antes lo dejo con nuestra sección de testimonios. Hemos ido al interior del país a entrevistar personas que se han visto beneficiadas con entrega de justicia. Veamos. Soy sobreviviente de violencia doméstica porque yo en aquel tiempo cuando tenía mi segundo marido, que fue con el que los dejamos hace poco, ese hombre a mí me golpeó. Y yo no lo quise demandar, ¿verdad? Porque me dio pena. Entonces yo dije, esto lo voy a consumar, a dejarme con este hombre, y le dije a él, me dejo con vos y jamás después de vos yo voy a conseguir otro marido porque yo sé que de repente los maridos cuando lo están buscando a uno le ofrecen esto y lo otro, pero ya cuando están con uno lo que le ofrecen son sus puntapiés, sus trompones. Porque de repente yo de vivir tan martirizada y tan humillada y tan tensa en ese hogar, yo desarrollé una enfermedad de que es la depresión, ¿verdad? Yo estuve hospitalizada en Chiquimula, estuve también en el Catarino Rivas y estuve con varios médicos, con psicólogos, con neurólogos y con varios médicos. Porque de repente eso a mí me molestaba mucho, ¿eh? Luego de eso, yo vuelvo a salir adelante y les digo a varias mujeres de que no se den por vencidas y que luchen. Porque la vida solo es una, no hay dos.
y hay que sobrevivir como se pueda y como se quiere, porque si no lo hacemos nosotros, nadie nos va a ayudar a salir de donde los encontramos. Tenemos que tener fuerza de voluntad, primero, empezar queriéndolo nosotros mismas, para así poderles decir a las demás mujeres de que también, ¿verdad?, ellas sean fuertes y que salgan adelante. Para mí es algo, es un reto en la vida bastante difícil el ser mujer. Nos hace que nos quieran bajar la cabeza, que nos quieran bajar la mirada. Ya no podemos tener hijos, ya estamos mayores, no podemos hacer nada, somos indígenas, somos pobres y que no valemos. El primer espacio que yo conseguí como mujer afiliada a Pueblo Maya Chortí o como mujer afiliada a CONINCH, el primer espacio fue en el Consejo Regional de los Hombres. Yo era consejera de redacción, de redactar las actas. Después salí, me fui unos meses para mi casa, volví a venir como delegada a la asamblea y me delegaron como consejera de la mujer mayor regional. Y alcancé el cargo de que estoy ahí arriba en esa fotografía, de que soy consejera nacional de educación. Que es lo que nosotros quisiéramos, tener una estructura consolidada, de que las mujeres tengamos nuestro propio recurso para poderlos mover, hacer nuestras gestiones, hacer nuestras propias propuestas, hacerlas nosotros, de qué es lo que queremos, qué nos gusta, qué no nos gusta, ¿verdad? Y también formar los consejos de mujeres a nivel de comunidades. Ese es el otro reto que tenemos como mujeres, pero bien veces cuando íbamos a dar, por ejemplo, charlas para las niñas que a temprana edad salen embarazadas, los muchachos que no se protegen, las madres que tienen mucho hijo y que tal vez los regalan o los dejan botados porque mucho hijo. Íbamos como mujeres de las comunidades, yo citaba a las mujeres de las comunidades y iban al centro de salud para recibir ese tipo de aprendizaje. Bueno, yo como alejandrina, ¿verdad?, del pueblo Maya Chortí, yo le digo a las demás compañeras mujeres de que de repente piensen en lo bonito que es la vida, en lo que tienen derecho a vivir bien y que es inviolable. Yo como mujer salí adelante y creo que cualquier mujer en mi posición que yo lo hice, cualquier mujer lo puede hacer también. No es tarde para uno emprender algo que uno quiere cambiar en su vida, solo hay que tener fuerza y voluntad y buena mente, y donde uno pone la mirada adelante, seguir viendo hacia adelante y no mirar hacia atrás. Solo hay una manera efectiva y segura de frenar la extorsión. Haga su parte, colabore con las autoridades, llame al 911 y haga una denuncia responsable. Su llamada es confidencial y la reacción de las autoridades rápida y eficaz. Ayúdenos a combatir la violencia y la delincuencia. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Denuncie de inmediato cualquier hecho que rompa la tranquilidad de su hogar o de su vecindario. Haga su parte, colabore con las autoridades, llame al 911 y haga una denuncia responsable. Confíe en las acciones que las autoridades deben tomar y ayúdenos a combatir la violencia y la delincuencia. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Bienvenidos al segundo segmento de Panorama Judicial Televisión. Les recuerdo que esta semana estamos conociendo la labor que realiza Supervisión General del Poder Judicial de Honduras con el tema de la recepción de denuncias tanto con los usuarios como a lo interno de nuestra institución. Les recuerdo que nuestra entrevistada para esta semana es la abogada Odalis Nájera. Ella es supervisora general
adjunta y nos presenta un panorama bastante amplio de las actuaciones que han tenido. Ya en el segmento anterior nos detallaba cuál es la función que ellos tienen a lo interno del Poder Judicial de Honduras. Abogada Nájera, el tema de las estadísticas es muy importante porque refleja esas actuaciones que ustedes tienen. Me gustaría que nuestros televidentes conozcan cuáles son las estadísticas que ha reflejado lo que va del año 2022. Gracias, Lick. Ciertamente las estadísticas, la data en toda institución es un elemento muy importante, puesto que no solamente refleja el trabajo que la supervisión per se hace en los diferentes procesos disciplinarios, sino que además cómo están trabajando los diferentes despachos judiciales. Pero además de permitir conocer estos datos, que la ciudadanía, que el pueblo hondureño conozca estos datos, la data, la estadística es tan importante porque le permite al tomador de decisiones, en este caso al Pleno de la Corte Suprema de Justicia y específicamente al presidente, quien es el que tiene la delegación actualmente de la toma de decisiones, el poder tomar directrices oportunas, sectorizadas, por así decirlo. De ahí que es tan importante que se sepa de dónde es que cojea cada despacho, cada institución, para que ciertamente el tomador de decisiones pueda tomar justamente las mejores decisiones. En lo que va del año, y esto es hasta el mes de septiembre, puesto que estamos trabajando todavía en las estadísticas del último trimestre, ha ingresado a nuestras oficinas a nivel nacional un promedio de 769 denuncias. De estas 769 denuncias, tenemos concluidas aproximadamente un 90%, que equivale a más de 773 denuncias, 769 denuncias recibidas, pero equivale más o menos a un promedio de 656 denuncias concluidas. Si usted me pregunta, ¿dónde es la oficina que más se recepcionan denuncias? Puesto que es en la oficina de Tegucigalpa, y esto es entendible porque el núcleo de actividad se concentra precisamente en la ciudad capital. Seguido de estos porcentajes está en la oficina de San Pedro Sula, con otro porcentaje de denuncias significativas. Y importante es que la ciudadanía conozca y que sepa que más allá de la denuncia, nosotros también recepcionamos algunas acciones que las denominamos como preventivas. ¿Por qué las denominamos como preventivas? Porque son denuncias que los usuarios hacen sobre cosas muy puntuales que no requieren un trámite de denuncia per se, sino que se puede resolver un asunto, una problemática, sin tener que agotar un procedimiento de denuncia que conlleva inversión de tiempo, costos, dinero. Técnicamente, el trámite de denuncia rige para aquellas acciones que son mucho más vulnerables, por así decirlo, de los usuarios. Pero lo que podemos resolver in situ dentro de las 24 horas, nosotros le damos un trámite de denuncia preventiva que tienen como finalidad precisamente ir corrigiendo actividades que lesionan de alguna manera principios del debido proceso, cuestiones de tiempo para algunos usuarios, ¿no? Entonces, aparte de esas 769 denuncias que yo les mencioné, tenemos un promedio de 423 gestiones preventivas que, reitero, también son valiosas que el tomador de decisiones las conozca. Y la verdad es que es muy importante estas visitas que se realizan también al interior del país. Abogada Nájera, pero por mi labor periodística conozco que esta cifra estadística refleja unas con mérito y otras sin mérito. Es importante que usted nos las dé a conocer. Efectivamente, como parte del deber ser que tiene la supervisión es vigilar
que ese comportamiento del usuario, del servidor judicial, mejor dicho, esté enmarcado en la ley, cuando se ingresa una denuncia, el procedimiento es realmente investigar si lo denunciado tiene sustento legal, si lo denunciado realmente está enmarcado dentro de una infracción disciplinaria, o si por el contrario son cuestiones que se pueden agotar, como antes le dije, con una preventiva. De ahí que cuando se ingresa una denuncia, la supervisión cuenta con un periodo de tiempo de 30 días para investigar estas y determinar dentro de esos 30 días si el denunciante tiene mérito o hay mérito en lo que el denunciante expuso, o si por el contrario se ordena el archivo. Para nosotros, desde el punto de vista interno, es satisfactorio, por ejemplo, demostrarle al denunciante externo que lo que él ha manifestado forma parte del debido proceso, por ejemplo. En la supervisión somos muy garantes de la independencia judicial, cuidamos mucho la independencia judicial. Y hay criterios que son jurisdiccionales, sobre los cuales definitivamente la supervisión no entra, no ingresa. Y en ese caso, pues nosotros declaramos aquella denuncia sin mérito, ¿verdad? Aquella denuncia sin mérito. Y cuando realmente nosotros vemos que se ha producido una vulneración al derecho de petición, al principio de igualdad y otros derechos que el usuario externo tiene, que nuestros peticionarios tienen, pues ahí nosotros sí declaramos con mérito una denuncia y la remitimos a la dirección de la carrera judicial. Para el ¿Por siguiente... qué? Sí, dígame. ¿Por qué? Porque en la dirección de la carrera judicial es realmente donde se inicia el verdadero contradictorio para el usuario judicial y para el funcionario judicial. De tal manera que en esa audiencia que se produce en la dirección de la carrera judicial, ahí puede comparecer el servidor judicial acompañado de un abogado si gusta. Incluso si un peticionario dice, quiero personarme en la audiencia que se dé en la dirección de la carrera judicial, tiene todo el derecho, porque es ahí donde se inicia realmente el verdadero contradictorio. Y reitero, a la dirección de la carrera judicial solo llega aquello que verdaderamente tiene mérito para llegar a la carrera judicial, porque de lo contrario se ordena el archivo en Inspectoría de Tribunales, porque Inspectoría de Tribunales o Supervisión General ahora, porque así se llama, es bueno que la ciudadanía sepa que antes se llamaba Inspectoría de Tribunales, hoy día Supervisión General. Es importante que la ciudadanía sepa que en la Supervisión General apenas es el punto de partida en esa cadena disciplinaria que se da, porque para mí es una cadena disciplinaria que se da dentro del Poder Judicial para ir regulando o normatizando las acciones que los funcionarios judiciales realizamos. Así es, muy bien explicado. En el siguiente segmento estaremos conociendo esas denuncias que son remitidas al Ministerio Público por posibles acciones penales. Antes los dejamos con unos videos de la Defensa Pública del Poder Judicial de Honduras para que usted conozca más acerca de esta institución. Conozca más de la Defensa Pública en los siguientes videos. El programa Eurojusticia, financiado por la Unión Europea, uniendo esfuerzos con el Servicio Nacional de la Defensa Pública del Poder Judicial, incrementan los conocimientos y las capacidades profesionales de más de 270 abogadas y abogados defensores públicos a nivel nacional, con la realización de talleres, seminarios y conversatorios en temas legales y de formación integral, con el fin de brindar un servicio de calidad, humanista, accesible, gratuito a los hondureños y hondureñas. Recuerda, el derecho a la defensa es irrenunciable. La defensa pública garantiza tus derechos. Poder Judicial de Honduras, te defendemos porque es tu derecho. Programa Eurojusticia, financiado por la Unión Europea.
Para las abogadas y abogados defensores públicos de Honduras, ninguna persona debe renunciar al pleno ejercicio de su derecho fundamental a la defensa por no tener recursos económicos para contratar la asistencia de un abogado privado. Es por esto que son más de 20,000 personas las que cada año se benefician recibiendo asesoramiento y representación jurídica por parte de la defensa pública a nivel nacional, brindando un servicio de calidad, humanista, accesible y gratuito en materia penal, niñez y adolescencia, familia, violencia doméstica y civil. Recuerda, el derecho a la defensa es irrenunciable. La defensa pública garantiza tus derechos. Para más información, llama al 2275-7861 o al 2275-7854 o visita la sede principal de la defensa pública en el Centro Integrado de Servicios Judiciales Múltiples, contiguo a Chiminique, o ingresa a la página www.poderjudicial.gov.hn. Defensa Pública, Poder Judicial de Honduras. Te defendemos porque es tu derecho. Programa Eurojusticia financiado por la Unión Europea. Solo hay una manera efectiva y segura de frenar la extorsión. Haga su parte, colabore con las autoridades, llame al 911 y haga una denuncia responsable. Su llamada es confidencial y la reacción de las autoridades rápida y eficaz. Ayúdenos a combatir la violencia y la delincuencia. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Bienvenidos al tercer segmento de Panorama Judicial Televisión. Estamos conociendo en el programa de esta semana la labor que realiza Supervisión General del Poder Judicial de Honduras, así como las cifras estadísticas que muestran la realidad de los casos que se han denunciado, algunas con mérito y otras sin mérito, como ya lo hemos conocido en el segmento anterior. Yo dejaba la iniciativa, además, que es necesario que conozcamos si hay casos que son remitidos al ente acusador del Estado. Nuestra invitada continúa siendo la abogada Odalis Nájera, ella es supervisora general adjunta. Abogada Nájera, ¿hay casos que tienen que remitirse al Ministerio Público luego del trabajo que realizan los inspectores asignados a ustedes? Definitivamente, el mismo reglamento, la ley, de alguna manera, bueno, en la misma Constitución nos ordena el deber de informar, de dar conocimiento al ente acusador privado por excelencia, perdón, al ente acusador público por excelencia, que sabemos es el Ministerio Público, cuando en el curso de la investigación de una denuncia nosotros detectemos que hay posibles infracciones a un tipo penal de los establecidos en esta ley procesal penal, ¿no? O en el Código Penal. De tal manera que en lo que va del año, al mes de septiembre se ha producido una remisión del total de denuncias, 16 denuncias que nosotros hemos remitido al Ministerio Público porque hemos detectado indicios de posibles comisiones de delito. ¿Por qué se dirá, por qué la cifra es tan baja? Dirá alguno de nuestros televidentes. Si existe la percepción de que hay cosas que no se están haciendo bien, pues más bien veámoslo en positivo. Y yo diría que 16 es una cifra significativa a nivel nacional, porque definitivamente hay faltas, hay omisiones que son exclusivamente de naturaleza disciplinaria. Y al Ministerio Público solo va a parar, por así decirlo, aquello realmente que nosotros percibamos grave. ¿Qué puede ser grave, por ejemplo, en el marco de una investigación que amerite ser remitida al Ministerio Público? Una sustracción de documentos públicos, por ejemplo, los expedientes son documentos públicos. Se produce sustracción de folios y nosotros tenemos el indicio de que
fue X o tal funcionario el que lo cometió, pues nosotros tenemos el deber de informar. Y así otra serie de actuaciones que han sido graves y que ameritan la remisión al Ministerio Público. Importante es que la ciudadanía sepa que la remisión al Ministerio Público no desvincula la decisión que se tiene que tomar al interno del Poder Judicial. De hecho, constitucionalmente incluso hay disposiciones que establecen la responsabilidad penal, civil y disciplinaria. Entonces, ¿qué significa? Que además de producirse la remisión al Ministerio Público de X o Y denuncia, a lo interno, el Poder Judicial toma decisiones disciplinariamente alrededor de esa denuncia. Tan es así que se han producido destituciones dentro del Poder Judicial de funcionarios no solamente jurisdiccionales, sino que además administrativos, pero además se ha producido la remisión al Ministerio Público para que el Ministerio Público conozca. Entonces, sí es bueno que la ciudadanía, que el pueblo tenga claro que al Ministerio Público solo va a ser remitido aquellos casos que sean eminentemente graves y que no puedan corregirse las conductas de manera disciplinaria al interno del Poder Judicial. Dentro de esta misma función que ustedes realizan, ¿qué son casos en investigación aún todavía, abogada Nájera? Casos en investigación son aquellos que todavía no ha concluido la denuncia. De hecho, nuestro reglamento interno establece que contamos con un término de 30 días para evacuar una investigación, término que puede ampliarse hasta por 15 días más, dependiendo de la complejidad de la denuncia. Cuando una denuncia es compleja y realmente uno detecta justamente esos casos que yo le he manifestado que son de gran impacto, que son de gran envergadura y que requieren ser remitidos al Ministerio Público, ahí es donde nosotros nos demoramos un poco más tardamos 45 días hábiles en concluir una investigación. Se remite a la dirección, pero además también al Ministerio Público. Otro detalle importante que de repente conviene que la ciudadanía conozca es que esas denuncias que son declaradas con mérito, nosotros debemos a la mayor brevedad, 3 días, dice el reglamento, de hecho, remitirlas a la dirección de la carrera para que la dirección de la carrera inicie el procedimiento en legal y debida forma, puesto que el funcionario judicial, el servidor judicial, se irá a defender ahí en la dirección de la carrera judicial, y en esa dirección de la carrera judicial se toma una segunda decisión considerando si hay mérito para ordenar el archivo dentro de la dirección de la carrera judicial o si por el contrario el caso será remitido a otra instancia, que en este caso es a la unidad técnica de la presidencia, puesto que es ahí donde se toman las decisiones de suspender, cancelar, amonestar de manera verbal a un funcionario judicial dependiendo de la gravedad de la falta cometida. A este punto es muy importante, creo, resaltar lo que usted muy bien refiere, la garantía del debido proceso, es decir, no porque una denuncia se haya interpuesto significa que haya incurrido en problemática el servidor judicial. De esto estaremos hablando en el siguiente segmento. Y usted bien sabe, televidente, que en nuestro segmento número 3 le presentamos nuestro resumen de noticias. Lo último que ha ocurrido en los tribunales de sentencia de Tegucigalpa y de San Pedro Sula se lo presentamos en el siguiente resumen. Veamos. Diferentes audiencias se han desarrollado en el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, y es que todavía se desarrolla el juicio oral y público en la causa instruida para José Santiago Barralaga y su esposa Edith Xiomara Roca Pérez. A estas personas se les supone responsables del delito de lavado de activos, un delito en perjuicio de la economía del Estado de Honduras, y es que supuestamente estas personas
no han podido justificar varios millones de lempiras. En este caso se han evacuado ya los medios de prueba por parte del ente acusador del Estado y se iniciará con la evacuación de medios de prueba por parte de la defensa técnica de estos dos imputados, y el tribunal, una vez que tenga la etapa de conclusiones, entrará en su etapa de deliberación y tomará en cuenta los medios de prueba evacuados durante el juicio oral y público y determinará si son culpables o inocentes del delito por el cual han sido presentados ante la justicia hondureña. Es importante resaltar que para que estas personas sean declaradas culpables del delito de lavado de activos, el ente acusador del Estado también tendrá que presentar medios de prueba que acrediten que existe un delito precedente para que puedan ser declarados culpables del delito de lavado de activos. Por otro lado, también se ha declarado culpable a Robinson Israel Laínez Reyes y Junior Oney Elvir por suponerlos responsables del delito de robo con violencia agravada. Se ha determinado que se estaría programando para después de la etapa de vacaciones la lectura de la sentencia, en donde se determinará en este caso cuántos años tendrán que cumplir esas personas por la comisión del delito de robo con violencia e intimidación agravada. También, luego de llevarse a cabo una audiencia de proposición de medios de prueba, se ha programado un juicio oral y público para el 2 de junio del año 2023 en la causa instruida para Jorge Mendoza, acusado de hostigamiento sexual en perjuicio de una fémina. Durante la audiencia de proposición de medios de prueba, el ente acusador del Estado y la defensa técnica presentaron medios de prueba y ha sido el tribunal el que ha determinado cuáles han sido admitidos para desarrollarse y evacuarse durante el juicio oral y público que se llevará a cabo el próximo 2 de junio del año 2023. También se desarrolló una audiencia de proposición de medios de prueba donde se presentaron los medios de prueba y se admitieron los que se desarrollarán durante el debate, y se ha programado el juicio oral y público para el martes 11 y el martes 18 de abril del año 2023 para Fermín Sosa Zavala, Henry González Bardales y Brian Velázquez Vanegas, a quienes se les supone responsables del delito de abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras. También se ha desarrollado un juicio oral y público, y luego de presentar todos los medios de prueba, de evacuarlos y analizar los mismos, se ha dictado un fallo absolutorio para Osman Alberto Ordóñez Andino. Y es que los medios de prueba presentados por el ente acusador del Estado no fueron suficientes para quebrantar el estado de inocencia de esta persona, y es por esta causa que se le declaró absuelto del delito de apropiación indebida agravada. Finalmente, y ya en el juzgado con jurisdicción nacional, se desarrolló la audiencia inicial para el alcalde de San Marcos Santa Bárbara, Pedro Aguilar Orellana, y se dictó un auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva, y es que a este edil se le supone responsable de asesinato en perjuicio de 4 personas y también asociación ilícita para delinquir, el último un delito en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras. Una vez indicado que se ha dictado este auto de formal procesamiento, también se estaría trasladando esta persona, o se trasladó esta persona, para el primer batallón de infantería. La próxima audiencia que tendrá que desarrollarse será la audiencia preliminar, que es una audiencia solicitada por el ente acusador del Estado, y es con el objetivo de que los mismos puedan formalizar la acusación en contra de esta persona. Eso es lo más importante acontecido en los tribunales y juzgados de Tegucigalpa. Les informó para Panorama Judicial Televisión, Lucía Villers. Si no respeta la ley, el esfuerzo de todos es inútil. Cumplir y hacer cumplir las leyes, respetar las autoridades y confiar en nuestras instituciones es su deber como ciudadano. Haga su parte, respete la ley, obedezca las señales de tránsito y atienda los mensajes de alerta. Colabore con las autoridades. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Hola Paco. Hola don Pedro, ¿cómo le va? Aquí, muy bien. Estaba molesto y preocupado
pero ya más contento y tranquilo. ¿Y eso? ¿Qué le pasaba? Es que mi vecino Juan se puso a construir y me dañó las láminas del techo de la casa, y con la temporada de lluvia se me inunda. Pero gracias al servicio oportuno del juzgado de paz móvil, que nos visita cada semana, fuimos a arreglar este problemita. Y mi vecino se comprometió a repararme los daños de mi techo. ¿De verdad? ¿No va a tener más problemas con Juan? No, ambos llegamos a un acuerdo, a una conciliación, y quedamos como buenos amigos y vecinos. Óigame, ¿y este juzgado de paz móvil también soluciona otro tipo de problemas? Claro, Paco, ahí lo asesoran a uno y resuelven problemas de deudas, de familia, vecinales, hasta de trabajo, de manera pronta y efectiva. Ahora los juzgados están cerca de nosotros y son gratis, ahorrándonos tiempo y dinero. Y para acceder a ellos, solo hay que llevar la tarjeta de identidad. Para más información, llame al 2240-7500 o ingrese al sitio web www.poderjudicial.gov.hn. Consulte las rutas y horarios de atención. La conciliación es una solución. Acercamos la justicia a su comunidad. Poder Judicial de Honduras. Programa Eurojusticia. Financiado por la Unión Europea. Bienvenidos al cuarto y último segmento de Panorama Judicial Televisión. Esta semana que estamos conociendo la labor que realiza Supervisión General, hemos conocido estas cifras estadísticas tan importantes y la realidad del proceso que se tiene por parte de los inspectores una vez que toman los casos. Antes de continuar nuestra entrevista para esta semana, le recuerdo que usted tiene una cita con Panorama Judicial Radio. Los viernes de 3 a 4 de la tarde puede sintonizar Radio Nacional de Honduras en la frecuencia 94.1 para la zona noroccidental y en la frecuencia 101.3 para la zona centro-sur. Además, visite nuestra radio web, radiojusticiahn.com, para que usted conozca todos los servicios que muchas dependencias judiciales le presentan en sus resúmenes informativos. Nuestra invitada para esta semana es la abogada Odalis Nájera. Ella es supervisora general adjunta de Supervisión General y nos ha venido contando todas las labores que realizan. Yo dejaba en el tintero informativo la iniciativa, abogada Nájera, de la aplicación del debido proceso y la garantía que tienen todos los servidores judiciales. Me gustaría que nos detalle más al respecto. Lo felicito porque ha tocado un punto bastante importante procesalmente hablando. Y es que los procesos disciplinarios revisten una importancia como lo es un proceso penal, como lo es un proceso civil, porque en uno y en otro se puede tutelar garantías individuales o se pueden vulnerar garantías individuales. De ahí que cuando se inicia un proceso de denuncia en contra de un servidor judicial, la Supervisión General viene obligada a observar en todo momento, desde que se inicia esa denuncia hasta que concluye, puesto que si se vulnera algún principio, alguna garantía constitucional en cualquiera de las instancias, vale decir la Supervisión General, vale decir la Dirección de la Carrera Judicial, vale decir la Unidad Técnica de la Presidencia, vale decir el Consejo de la Carrera Judicial, que son las 4 etapas por las cuales pasa un servidor judicial antes de ser sancionado con una falta disciplinaria. Devenimos todos y cada uno de los actores en distintos momentos obligados a respetar precisamente ese debido proceso. Ese debido proceso es importante que la ciudadanía conozca que engloba una serie de principios que tienen que ver con la oralidad, que tienen que ver con la independencia, que tienen que ver con el debido proceso per se, como tal, que es la legítima defensa que tiene y que puede hacerse uso tanto de manera técnica como de manera individual. Es importante que si el usuario judicial, el servidor judicial, considera que él puede hacer uso legítimo de ese derecho de defenderse individualmente o personalmente, puede hacerlo. O que si quiere hacerlo a través de un apoderado legal, pues también puede hacerlo. Fíjense que es tan importante el debido proceso que nosotros no lo hemos observado, y sí quiero dejar en el tintero reflexivo para las asociaciones que internamente tenemos en el Poder Judicial.
porque no he visto un papel muy protagónico, muy activo de las diferentes asociaciones que tenemos cuando se producen las audiencias de descargo, por ejemplo, en la dirección de la carrera judicial. Ahí juegan un papel muy importante la Asociación de Empleados Judiciales, las asociaciones de jueces, las asociaciones de defensores públicos, precisamente en vigilantes de esa tutela que debe haber dentro de los principios del debido proceso. ¿Por qué es importante que se respete el debido proceso? Porque el hecho de que una denuncia sea declarada con mérito genera de alguna manera un precedente que puede afectar al funcionario judicial, al servidor judicial a futuro, no solamente para la imposición de una falta disciplinaria, sino que de repente para otras aspiraciones que un funcionario judicial tenga o proyecte en un corto o mediano plazo. Abogada Nájera, la realidad de nuestro país en este momento indica que se está por elegir nuevas autoridades en la Corte Suprema de Justicia, particularmente con los 15 magistrados. ¿Algún tipo de denuncias que ustedes reciben tienen relación con la labor que realiza la Junta Nominadora de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Definitivamente, y vea qué importante lo que usted me señala del por qué se debe respetar el debido proceso para el funcionario judicial desde que es denunciado por una X o Y falta cometida o supuestamente cometida. Porque lo que le manifesté anteriormente, el hecho de que una denuncia sea declarada con mérito genera de alguna manera un precedente para ese funcionario judicial que no solamente puede tener repercusiones disciplinarias al interno, sino que a futuro puede afectar para alguna aspiración que se tenga. En este caso, como usted me lo está manifestando, para la Junta Nominadora. Y esto es así, le voy a decir porque de repente puede haber alguien que diga, pero el principio de presunción de inocencia debe prevalecer. Claro, debe prevalecer definitivamente el principio de presunción de inocencia. Y si una denuncia está en investigación o si una denuncia ha concluido con mérito, vea que esa denuncia con mérito a la postre podría de alguna manera afectar o beneficiar a un funcionario judicial, dependiendo cuál sea su resultado, porque constitucionalmente hablando, recuerde usted que el término para deducir responsabilidades a los funcionarios judiciales prescribe hasta en 10 años. Hasta en 10 años. Eso lo dice la Constitución de la República textualmente. Y es esa la razón, intuyo yo, ese es el criterio, la variable que bajo mi punto de vista está utilizando la Junta Nominadora para pedir reportes tanto a la Supervisión General como a la Dirección de la Carrera Judicial de denuncias de los postulantes de 10 años atrás, en armonía precisamente con lo que establece esa norma constitucional que yo le estoy mencionando. Muy buenas explicaciones al respecto. Abogada Nájera, hemos logrado conocer a través de las redes sociales, de la publicación que se hace, de las labores que ustedes realizan, de visitas que ustedes hacen al interior del país. ¿Estas obedecen necesariamente por denuncias o el tema de la prevención que usted me refirió antes es lo que ustedes buscan con las visitas a las sedes judiciales en el interior del país? Nuestro reglamento interno establece ese tipo de visitas que se deben hacer a los diferentes despachos. En lo particular le voy a decir que me inclino más precisamente por hacer esas inspecciones de tipo preventivo. Y vea cómo usted está amalgamando, por así decirlo, lo que me está planteando en este momento con lo que planteó inicialmente en referencia con la data, con la estadísca. Porque precisamente cuando usted tiene estadísticas en sus manos y me dicen, por ejemplo, a mí, que en un juzgado o en un circuito judicial X
se está produciendo con frecuencia tal y tal denuncia, entonces esta es una variable importante que quienes toman de decisiones, no solamente al más alto nivel, sino internamente entre la supervisión general, para hacer ese cronograma calendarizado de visitas preventivas para el próximo año. Por ejemplo, vea que en este momento nosotros hemos detectado que en X juzgado, por ejemplo, de una ciudad importante del país, que no es ni San Pedro Sula ni Tegucigalpa, pero que no es menos importante, se están perdiendo expedientes con alguna frecuencia en el archivo. Expedientes que después aparecen, obviamente, pero aparecen ¿qué? Después de una búsqueda minuciosa de 15 días, un mes, y esto produce un retardo en el impartimiento de justicia que perjudica enormemente a las partes, enormemente al usuario externo. Entonces, ¿dónde está la alerta? La alerta es que nosotros hemos recibido denuncias que en lo que va del año se han reportado un número significativo de denuncias por extravío de expedientes. Entonces, ¿qué significa? Nosotros vemos que hay debilidades, que hay falencias en el archivo de este circuito judicial. Es momento de que nosotros agendemos, programemos una visita, una inspección preventiva y de repente con el acompañamiento de la unidad del archivo histórico, con los expertos en el tema, porque esa es otra cosa, que la supervisión general no debemos trabajar como isla, sino que hacer un equipo con el resto de instituciones que tenemos. Así nosotros, si encontramos, por ejemplo, falencias por violaciones al debido proceso en X o Y tribunal, nosotros vemos que es tiempo de que involucremos, por ejemplo, a la escuela judicial en una formación para este funcionario judicial por violaciones al debido proceso, porque hay tratados y principios, tanto nacionales como internacionales, que nos imponen el deber de formar al funcionario judicial, a los jueces, así como él tiene el deber de autoformarse, nosotros como Poder Judicial tenemos el deber de formarlo. Entonces nosotros es momento de que agendemos actividades en alianzas estratégicas con la escuela judicial e ir tras ese funcionario judicial que nosotros hemos observado que por X o Y razón está cometiendo violaciones del debido proceso. Cuando hacemos trabajar a la supervisión de esta manera, de manera preventiva, en ese momento nosotros estaremos caminando hacia un Poder Judicial que realmente garantice el debido proceso y una justicia eficaz, pronta y cumplida para los usuarios externos. Abogada Odalis Nájera, nosotros como Panorama Judicial Televisión, como Dirección de Comunicación Institucional, estamos muy alegres de que usted haya participado con nosotros en este programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, para mí también. No sé, estos son temas que me apasionan hablar y yo creo que podría estar hablando bastante sobre esto. En cuanto más me pregunta, más me apasiono y me encanta estar hablando de esos sistemas eficaces, de esas decisiones eficaces que podemos tomar de manera integral para que realmente tengamos lo que andamos buscando, ¿no? Un impartimiento de justicia pronto, cumplido y eficaz. Y también esa pasión que usted le imprime se nota en sus declaraciones, muy puntuales, abogada Nájera, como siempre, durante todo el año nos acompañó aquí en Panorama Judicial Televisión y muchas gracias nuevamente. Para servirlo, un placer a usted por la invitación, encantada. Ha sido la abogada Odalis Nájera, supervisora general adjunta del Poder Judicial de Honduras. A todos ustedes, fieles televidentes, muchísimas gracias por el placer de su atención. Será hasta la próxima semana con otro tema de mucho interés. Que estén bien.